Amigos, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Alberto Aranguibel. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Siempre es muy grato conversar contigo y gracias por estar en nuestra casa. Gracias a ti por la invitación, a ustedes y por supuesto a los usuarios que siempre nos están siguiendo por esta vía. Alberto, sorpresas para mucha gente, incluso para la dirigencia, parte de la dirigencia política del PSV, esta llegada del presidente de la República. No nos extraña, él viaja en diferentes horas, el presidente pues es muy particular y me parece que esta va a ser un tiempo muy simpático en el país por los eventos que se van a venir sucediendo. ¿Cuáles son para ti los impactos del presidente de la República de nuevo, después de 60 y tantos días fuera, aquí en el país? Bueno, creo que son los que derivan de lo mismo que hemos conversado en otras oportunidades, que está fundamentalmente referido a lo especulativo en el ambiente comunicacional que se ha dado en nuestro país y que ha generado una matriz que ha posicionado al tema como una supuesta incertidumbre, lo cual es una grotesca manipulación de un fenómeno que todo el mundo conoce, que además está más que informado, empezando por el mismo presidente, respecto de una enfermedad que está padeciendo. Eso no tiene ningún espacio para la incertidumbre, pero se ha llevado a un extremo tal por parte de los sectores interesados, es decir, los sectores opositores que tratan de sacar provecho político de manera bochornosa de una situación en la que precisamente lo que hay es que más bien retroceder en función del respeto mínimo elemental que se debe tener, sea cual sea la persona que esté padeciendo o atravesando una circunstancia como esta, y que sin signo político de ninguna naturaleza manda la circunstancia a que precisamente se preserve el respeto a la dignidad de ese ser humano que esté padeciendo, por muy presidente que sea de la República. Eso que ha sucedido ha sido probablemente lo más lamentable en lo largo de toda la actuación de la oposición en Venezuela en los últimos años, porque si bien es cierto que se ha mantenido en una constante de errores desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la actuación política, donde ha incurrido en disparates de toda naturaleza, como lo sabe el país, pero fundamentalmente la misma oposición, que ha estado echando siempre hacia atrás sobre sus propios pasos, cuando vende los caminos que toma como los que son los más promisorios, y resulta que después entonces ella misma desanda esos caminos de manera desvergonzada, impúdica y sin ninguna explicación por lo general, sino que retomando siempre otros atajos para tratar de hacerse del poder. Pero en este caso hay una coyuntura verdaderamente obscena, por decirlo de una manera más o menos pasable a esta hora, que es el hecho de ensañarse de manera incruenta contra el presidente, sacando la cuenta, evidentemente, que como el presidente está en esta circunstancia, es mucho más frágil, es mucho más débil, y sobre esa debilidad, entonces se trata de construir el espacio que quiere construir la oposición y que no ha logrado obtener por vía de los votos. No ha contado con el respaldo popular, no ha contado con los sectores organizados de la sociedad apoyando sus propuestas en ningún caso, ha salido derrotado en todos esos escenarios, incluso en el escenario mediático, que supuestamente debería tener a su favor por la absoluta desproporción que hay en el control de los medios en nuestro país. El 85% de los medios están en manos privadas, como lo sabes tú. Entonces, el hecho de que se ensañe un sector político para tratar de sacar provecho político con una persona como el comandante Chávez, que es tan querido como probablemente no ha sido querido jamás ningún líder en el país por el pueblo venezolano, es una afrenta ya no solo a la ética, a la dignidad, sino al mismo pueblo venezolano que dice estar tratando de velar por sus intereses, el sector de la oposición que lo hace así. Déjame que traigo a la mesa de nuestra conversación el tema de los estudiantes que protestaban frente a la Embajada de Cuba. Se ha querido hacer ver que hay aquí un evento político. Todas esas razones que tú has argumentado dicen que no fueron suficientes para que el presidente de la República regresara al país. Y se quiere hacer ver que esta manifestación... ¿Tú estás infiriendo que es cierto lo que sugiere? No, yo estoy haciendo historia de lo que ha aparecido en los medios digitales en las últimas horas. Que el presidente vino porque los cuatro muchachos que han dicho los medios de comunicación. Bueno, mira, eso es, además de un disparate, una falta de respeto, probablemente la más grave falta de respeto que se ha cometido contra el presidente en todo lo que va de periodo revolucionario. Es una insolencia eso de que 4 muchachos que son, por lo demás, unos irresponsables. ¿No eran 25?
4 muchachos, 4 zagaletones que estaban ahí tratando de generar una situación que detonara una candelita que incendiara la pradera. Que no se les dio. Déjame interrumpirte un instante, Alberto, porque se nos agota el negro y tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Te prometo que retomamos el tema al regreso. ¿Cómo no? Amigos, estamos con Alberto Aranguibel, por supuesto que polémico y por supuesto muy gentil, chicos, nuestro encuentro con él. Alberto, tú dices 4 y yo insisto en que eran 25 los muchachos que estaban ¿Y qué quiere decir eso? protestando. Bueno, que eran muchos. Yo te estoy diciendo que eran 25, tú puedes decir que son 4 también, pero eran 25 que estaban protestando que apareciera el presidente Chávez. Y hoy al aparecer el presidente Chávez, pues dan por concluida el evento. Pues. Me hiciste recordar, en lo que cabe de la expresión, no te quiero comparar, gracias con a Dios, aquella periodista inefable de Miraflores, Andreina, creo que se llama, que le saca las cuentas cada rato al revés a todo el mundo ahí, entonces Chávez la tiene que corregir, la invitan a comer, porque pobrecita. Pero un saludo para Andreina. Te lo digo porque efectivamente, así cuando tú ves que, por ejemplo, el día de ayer Globovisión estuvo encadenada todo el día con la supuesta gran sensación, el gran acontecimiento político de que 4 muchachos se habían incorporado a eso que ya está más que develado en el país, ya nadie les cree. Vienen de estar en la OEA y tuvieron que desmontar la enésima huelga de encadenamiento frente a la OEA porque no solo no les cree nadie, porque los descubren en la madrugada, no solo comiéndose los cientos de cachitos que se comen y la cantidad de refrescos, sino que hasta aguardiente parece que se les ha encostrado. Entonces ya nadie les cree, ni su propia militancia, sino que además la respuesta que ellos dan cuando entonces se ven que están contra la pared y nadie... sus reclamos no tienen resonancia en ninguna parte por lo falta de fundamento, por lo falta de credibilidad de sus argumentos, terminan bajándose los pantalones y mostrándole las nalgas al país y al mundo. Entonces, ¿cuál es la respetabilidad que ellos están reclamando cuando son los primeros que se respetan a sí mismos? Ese es su expediente, el que les está pesando encima de ellos. Entonces, no puede tratar de empatarse el juego con unos muchachos que además te voy a decir, porque tengo información directa de altos funcionarios de la embajada, completamente fidedigna, y te lo doy aquí como primicia, que la situación de la embajada no fue este asedio que plantearon este fin de semana, sino que desde hace varias semanas, no días, semanas, estuvieron incluso a lo interno, presentándose como supuestos muchachos de la Juventud Revolucionaria, como muchachos de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, pidiendo hablar con el embajador. Y la situación fue develada, fue descubierta, porque son tan imberbes los muchachos que no se percataron de que estaban siendo vigilados y se les vio cuando estaban pasando mensajes y hablando entre ellos de que ya estaban a punto de detonar una acción y tal, que es muy probable que haya sido el secuestro mismo del embajador. Eso sucedió desde hace 3 semanas y con varias incursiones que fueron abortadas por el personal de seguridad de la embajada. De modo que lo que se ve ahí es un plan perfectamente urdido para generar un detonante de una situación que no han logrado bajo ningún respecto detonar por una sola razón, porque este no es un país desprevenido, como lamentablemente al parecer lo fue en un momento Honduras o lo fue Libia, donde el pueblo no estaba organizado, aún teniendo el gobierno que respaldaba la mayoría de cada una de esas naciones, se pudo avanzar en un proceso de derrocamiento de cada uno de esos países porque precisamente faltó la organización, que en nuestro país el comandante Chávez se ha esmerado en avanzar de manera persistente para que haya aquí una fuerza cohesionada, que es el pueblo venezolano, defendiendo la independencia y la soberanía de nuestra patria. Una solicitud, una pregunta más acerca de la presencia del presidente de la República en el país. En las próximas 48 horas, ¿ya hay algún planteamiento de juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia? También es noticia, la presidenta del Tribunal Supremo ha dicho que pudiera llevarse a cabo en las próximas horas. ¿Y por qué habrá dicho eso ella? Eso no es lo que está planteado. Bueno, no lo sé. Ese ya no es médico. Fíjate tú, a ver, lo que dice la sentencia, que yo pido que la revisemos, muy bien, es que hasta tanto se supere la causa sobrevenida que ocasionó la imposibilidad del presidente de juramentarse el 10 de enero, el presidente tiene permiso concedido por el máximo tribunal de la República para, entonces, una vez superada esa circunstancia, programarse la juramentación. Pero no decía en ninguna parte del dictamen que cuando se baje del avión o cuando salga de la clínica o cuando venga de... En ninguna parte dice eso, y me lo han preguntado 3 periodistas el día de hoy. Pareciera que hay una suerte como de, precisamente, persistencia
en la distorsión, en la manipulación sobre un tema tan sensible, tan delicado. El presidente está regresando a un hospital, no regresó a un chinchorro en el llano. El presidente está en el proceso de convalecencia, de recuperación de su enfermedad. Es lo que pedimos, que se respete, por amor de Dios. Nosotros vimos, mira, yo vi el viernes. Pero Alberto, permíteme que te ataje un segundito. Pero no, perdóname un segundito, porque que tenemos 7 minutos nada más. Déjame decirte esto. El día viernes, cuando aparecieron las fotos del comandante con sus hijas, yo vi una de las cosas más horrendas que he podido ver en mi vida. Así, en carne directa, de cuerpo presente. En una clínica donde yo estaba, a gente que estaba llorando por la gente que estaban ellos esperando que le terminaran de hacer una intervención, un familiar, y se volteaban a burlarse de la foto de Chávez. Yo vi tu Twitter. Entonces es falso. No hay ningún sentimiento de afecto ni de amor que quepa en el corazón de una gente que se comporte de esa manera. Es una falsedad completa. Ahí hay un irrespeto insensible a una situación terrible por la que está atravesando Venezuela entera, que no puede seguir siendo manejada de esta forma. Hoy Capriles lo que hizo fue un insulto a las venezolanas y los venezolanos, con ese reto con que sale ahí, el tono altanero con que salió a dar una rueda de prensa para la que no está autorizado en lo absoluto, porque en ninguna parte está establecido que los gobernadores y los candidatos derrotados tienen que dar rueda de prensa cada rato para tratar de colocarse a nivel de una figura prominente institucional en el país. No tiene ese rango en lo absoluto, no representa a nadie en lo absoluto, porque fue derrotado electoralmente, y eso le debiera dar a él el tono, la marca, el signo de que tiene que retroceder y respetar al país. Permíteme hacer una exactitud en todo esto, porque la recomendación entonces va también con la presidenta del Tribunal Supremo, con todo respeto, que fue quien dijo eso. Bueno, básicamente es con ella, no con los comunicadores que de una u otra manera, la pregunta para que contraponer algunas tesis. ¿Por qué habrá dicho eso la presidenta? Precisamente habría que... Porque la sentencia... Te prometo que si tenemos la oportunidad, antes de irnos a comerciales, de entrevistar alguna vez a la doctora Luisa Estela Morales, se lo voy a consultar. Bueno. Amigo, hacemos una pausa, ya de regreso, por supuesto, la mensajería de texto activada y el Twitter también. Gracias por los cariños que me envían en el Twitter, yo igual se los retribuyo. Tú dijiste cuál era mi Twitter, porque veo que a ti te mandan más que a mí. Bueno, pero es que usted es muy famoso. Usted es muy famoso. A mí me mandan Twitter que no manipule al señor Aranguibel. Miren, ¿usted sabe que es difícil? Eso. En todo caso es @soyaranguibel. Sí, yo lo he repetido, Alberto. Aquí hay afecto, aquí hay cariño. Alberto, mira, se impuso Correa, chicos, se impuso Correa en las elecciones de Ecuador. Por supuesto que sin querer invadir la esfera de nuestra compañera Giovanna de Michele, que enseguida, pues dentro de unos 7 minutos va a estar representando el enfoque global. Quisiera mirar contigo un poquito esto de nuevo, Correa, de una manera clara, contundente, varios candidatos presidenciales, unos un poquito más fuertes que otros, otros bastante debiluchos, pero se impuso. Fíjate, y también me complace que lo digas, porque de alguna manera siento que comparto con Giovanna de Michele, que no sé por qué no me dejan compartir con ella en este programa, pero esta es una manera que le estamos haciendo para lograr conversar un ratico sobre esos temas internacionales. Y porque tiene mucho que ver con lo que nos está pasando en este momento en nuestro país. Yo creo que hay ahí un signo de los tiempos, más que revelador, al que yo añadiría, si me perdona, la renuncia al Papa. Creo que todo eso habla de una realidad global en el ámbito de la transformación política y de cómo está transformándose la visión de los pueblos sobre el tema político, que es más que interesante. Probablemente no lo veamos tan crudamente porque somos protagonistas de estos procesos, y probablemente esa sea una de las constantes en el proceso de la historia, que quienes son los protagonistas de los acontecimientos de transformación y de cambio muchas veces no los perciben en la dimensión exacta que luego tienen esos eventos. Aquí está sucediendo en Sudamérica, y lo decía el presidente Correa en algún momento el día de ayer en su rueda de prensa que dio para saludar a su país, a su pueblo y al mundo entero con esa rueda de prensa que dio, que es digno de irlo viendo más allá del hecho estrictamente electoral. Y es, fíjate tú, cuando hay un proceso como ese, donde se está observando a partir del hábito que se crea desde la presión que se ejerció sobre Venezuela para fiscalizar el proceso electoral, a partir de la acusación de fraude permanente que se ha hecho contra la revolución bolivariana en ese tema, el electoral. Y entonces, en esa persistencia, bueno, se ha perfeccionado tanto nuestro sistema electoral que ha, bueno, inspirado la adecuación, modernización de otros sistemas en Latinoamérica como ese del Ecuador. Es muy similar al venezolano actualmente, sobre todo en algo que era impensable
hasta finales del siglo XX, que era la observaduría, el acompañamiento de observadores internacionales. Ese era un atentado contra la soberanía. Hoy en día eso es perfectamente natural, no solo en Latinoamérica, en el mundo entero. Pero aquí tiene una significación muy especial, y es el hecho de que con esa observaduría, cuando están bien llevados los procesos, como se han llevado en Latinoamérica, en todos nuestros países, es absolutamente improbable el fraude y la trampa, como se constató el día de ayer. Y cuando no hay trampa, como sí la había en el pasado y como era constatable permanentemente en el modelo de democracia representativa, que aquí más que vivimos, padecimos durante muchísimas décadas, lo que se constata es que cuando el pueblo vota y no hay trampa, gana el pueblo. Eso fue lo que sucedió en Ecuador, es lo que ha sucedido en Venezuela y es lo que nos está diciendo que el nuevo modelo de democracia participativa y protagónica, independientemente de si el signo sobre el cual se asienta es una idea de revolución, de transformación a fondo de la sociedad, como es el caso venezolano, o una revolución ciudadana con un tinte más cívico, menos, digamos, de izquierda, como el ecuatoriano. Sin embargo, se ve que hay ahí una realidad que es lo que considero más importante y relevante. Okay. Que los liderazgos no son, en los procesos revolucionarios, los determinantes, son importantes en el impulso de esas transformaciones, en la creación de la conciencia, como ha sucedido en Venezuela, que es lo que ha fortalecido y blindado nuestra revolución para alcanzar los nuevos estadios que estamos alcanzando en esta fase de la revolución. Lo que se está dando es que los pueblos, cuando ellos están ejerciendo su soberanía, es muy difícil de intervenirlo y de dominarlos y someterlos. Y el otro evento que quiero consultar contigo antes de finalizar nuestro espacio, nuestra conversación, tiene que ver con Benedicto. Tú lo hablabas también. ¿Qué te parece este hecho de dejarle la peluca a la Iglesia Católica? Bueno, primero que es una cosa insólita, eso de renunciarle a Dios, porque él no tiene ningún jefe intermedio entre Dios y él, es el representante de Dios en la tierra. Y no quiero hacer caricatura con eso, digo la significación que tiene el hecho de abandonar un cargo que precisamente su mayor significación desde el punto de vista institucional es que el Papa tiene que morir. No está dicho así formalmente, pero es lo que significa verdaderamente la fuerza de la representatividad de Dios en la tierra. Entonces, cuando tú renuncias a eso, ya tú estás de alguna manera poniendo en cuestión ese gran activo, ese gran valor de la Iglesia, que es donde se asienta la fe de los pueblos cristianos. Entonces, eso es un aspecto muy importante. La razón del cansancio, habiendo tenido probablemente el Papa más querido en los últimos 100 años como precedente, que fue Juan Pablo II, que lo vimos con tanto esfuerzo, con esa enfermedad tan terrible de Alzheimer, de Parkinson, que tenía hasta el último día ejerciendo su postulado. Tú dices, bueno, ¿cómo me vas a venir ahora a decir que por cansancio en tan corto tiempo te vas a retirar? Yo creo que, bueno, está en su derecho, pero significa muchísimo desde el punto de vista político, más allá de lo institucional en el Vaticano, el hecho de que la derecha, que se asienta a lo largo de la historia en el poder de la Iglesia, como sucedió, por ejemplo, en nuestro continente, donde avanzó la conquista, el genocidio que se cometió con la colonización en nuestras tierras, donde fueron exterminados todos nuestros aborígenes, toda nuestra ancestralidad, producto de el avance que hacían esos ejércitos con la cruz por delante. Bueno, que en este momento de crisis del capitalismo esté renunciando el jefe de la Iglesia es más que significativo sobre lo que es la inviabilidad del modelo capitalista, sobre lo que son los caminos cerrados que debe haber visto el Papa, la máxima autoridad del poder más grande de la Iglesia en la tierra, para resolver los problemas que tiene hoy el capitalismo en el mundo. Alberto, llegó el momento de despedirte. Te quiero agradecer que hayas compartido con nosotros este rato. Yo te agradezco la invitación, le agradezco a todos ustedes, a Giovanna también, que siempre sabemos que está aquí acompañándonos, y a la audiencia, a las usuarias y usuarios. Muchísimas gracias.